Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. 8:35 de la mañana y ya estamos en el análisis con nuestros panelistas de hoy. Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, abogado, al que le damos los buenos días. Le agradecemos, hace tiempo que no nos veíamos, Osvaldo. Hola, gracias por estar aquí. Bueno, uno viene solo cuando lo invitan. La otra vez no pudo venir, señor Andrade. Y después Sí. resarcir. Es verdad, porque ahí no estaba, sí, es verdad. Bueno, pero no era ni una pasada de cuenta en todo caso, era solamente las ganas de verlo. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias también, ya hemos estado juntos. Encantado de estar acá con la Connie, contigo y con Osvaldo, un placer siempre. Bueno, estamos terminando, y decir, terminando las vacaciones, no, obviamente nosotros no estamos de vacaciones, pero estamos terminando febrero, pero da la impresión de que como ya estamos en marzo, ¿cierto? Y como con conflictos o polémicas más o menos importantes. Partamos por el famoso y polémico cable submarino, más que el cable mismo, el manejo que ha tenido el gobierno saliente y también el gobierno entrante con este tema. Se publicó hoy día, parece que se suspendió la reunión entre los ministros de Transporte. Yo contaba que escuché una entrevista con el ministro del Interior futuro, que decía que no se había suspendido, que la reunión era entre los subsecretarios y que eso se había ocurrido, y que el problema era que en la reunión que hubo entre los ministros de Transportes el 13 de febrero nada se dijo sobre el famoso cable. Rodrigo. Nada, se dijo al país sobre este famoso cable, dada la importancia que puede haber tenido. Decisión que sea interesante haber sabido antes. Yo también coincido, creo que hay, pero debería haberlo informado el ministro Juan Carlos Muñoz al ministro de Grant cuando se juntaron. Sí, yo creo que sí. Además, conociendo los antecedentes. Y al final estas reuniones, Osvaldo sabe mucho mejor que yo de eso, pero son reuniones en que se traspasa información relevante, funcionamiento. Para eso son las bilaterales. No son para conocerse, darse la mano, sino que es para entregar la posta, el testimonio, para comenzar el próximo gobierno con los conocimientos necesarios en cada área sectorial. Y me parece que este tema, teniendo la información ya el Ministerio de lo que estaba sucediendo, era importante habérsela transparentado a la nueva administración. No fue, y yo creo que eso no corresponde. Ahora, ¿qué me ha llamado la atención a mí de este caso en particular? Yo creo que son tres cosas, no solamente el cable en sí, como tú dices, y todo lo administrativo, que es un tema, sino lo segundo es cómo el gobierno actual ha enfrentado el tema. Que efectivamente, yo estaba escuchando la entrevista anterior, ha estado llena de contradicciones, brutalmente, llena de omisiones, que finalmente lo que hacen es cuestionar un poco la actitud que ha tenido el gobierno, y de alguna forma, fíjate que a mí me ha sucedido que yo, cuando me enteré de esto y las medidas que tomó el gobierno americano, un cierto grado de indignación. Sigo teniendo un cierto grado de indignación, pero más... ¿Por la reacción? Claro, por las medidas que tomó el gobierno. ¿Y la reacción del gobierno? No, me surge el chileno. ¿Ya? Y las medidas soberanas y cómo le suspenden la visa a alguien por hacer la pega. Pero después viendo los antecedentes y conociendo las advertencias, la forma en que se llevó adelante, las posibles irregularidades, el tiempo, como que uno empieza quizás a entender en algo lo que está haciendo Estados Unidos, y cada uno tiene que recordar. Osvaldo Andrade, como abogado, pero además usted tiene harto carrete en gestión de gobierno. Primero, la evaluación de cómo lo ha hecho este gobierno. No estamos hablando de un proyecto técnico y solamente comercial. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de cualquier político ni tan avesado sabría que decidir entre China y Estados Unidos tiene, digamos, hay que mirarlo en serio. Pero lo ha hecho tan mal el gobierno como para terminar, ¿no es cierto?, en una comisión investigadora, por ejemplo, el ministro Juan Carlos Muñoz. Yo tengo la impresión que estamos discutiendo lo menos relevante. A ver, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es qué va a hacer Chile en su relación con China y con Estados Unidos. Esa es la fotografía. Es el punto. Y respecto de eso, debiera haber entre ambos gobiernos, el que se va y el que entra, una conversación muy relevante, muy importante además. Como Estado. Por supuesto, porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a inclinar por uno o por otro? ¿Vamos a mantenernos al medio? ¿Vamos a hacernos los neutrales y los lindos? Hay demasiadas opciones que hay que conversar. Tanto como el que termina, que se ha dado todo tipo de gusto en este sentido, para decirlo francamente, como el que entra, que hoy día tiene previsto el presidente electo ir a una reunión en un hotel de propiedad del presidente Trump, con un olor a besamanos brutal. Entonces, tenemos un problema en que no hemos definido
Y como son políticas de Estado, tal vez debiéramos conversarlo en ese ámbito. Y a mí me preocupa que la discusión sea si entregó o no entregó la información, si fue más o menos prolijo. Respecto a eso uno puede tener mucha opinión. Mi opinión es que no ha sido para nada prolijo, no ha sido para nada cuidadoso en el tratamiento del gobierno al tema. Pero con franqueza le quiero decir que me parece lo menos relevante. Ya, pero no es relevante, Osvaldo. Estoy pensando en la entrega de la información, que más allá de que si me la entregó o no me la entregó, es evidente que esto es un... ¿La entrega de información de quién a quién? Del ministro saliente al ministro entrante, o del gobierno entrante al Claro, gobierno saliente. pero eso se resuelve entregando la información. Ya, pero es que, claro, pero en su momento, no, por eso la pregunta es, digamos, si no es solamente entrega, esto es un proyecto que van a tener que ver ustedes, porque claramente es un proyecto que lo va a tener que enfrentar el gobierno entrante, pero como dice usted, tiene directa relación o pone en jaque, o es un ejemplo muy concreto de esta disyuntiva o de esto que vamos a tener que enfrentar en términos diplomáticos, que es la relación con China y Estados Unidos. Por esa razón que insisto, que si la discusión va a ser si le entregó o no la información en el momento oportuno, si fue completa, si no fue completa, si fue precaria, si va a ser posterior, si no hizo los anuncios, creo que, no digo que no sea, Sí. no digo que desde el punto de vista de la anécdota política Sea menor. de los medios sea... Pero con franqueza, y lo digo con mucha sinceridad, no sé qué relevancia tiene para la magnitud del problema. Sí. No quería agregar. O sea, China es el primer socio comercial de Chile. Chile es uno de los pocos países que tiene un acuerdo de libre comercio con China. La relación con Estados Unidos es histórica. En una parte gobierna el Partido Comunista, en otra parte gobierna un caballero medio extraño. Con eso hay que entenderse, pues. Sí, lo que quería agregar es que, claro, hoy día la información es si le entregó la información al otro. Hoy día jueves. A comienzos de semana lo importante era aquí el punto de prensa que hizo el embajador de Estados Unidos en Chile. Porque ahí marcó una postura. Sí, claro. Porque ahí, ¿no es cierto?, es que se explayó respecto de lo que había advertido. Ahí habló de los temas de inteligencia. Ahí marcó, ¿no es reveló cierto?, cosas que no debiera haber revelado, ¿qué supuestamente. significa incluso hoy día que la Fiscalía Nacional, a partir de esa conferencia de prensa, está haciendo una investigación? Hoy día estamos si le entregó la carpeta o no le entregó la carpeta. Pero sí es importante el punto de prensa que hizo el embajador. ¿Qué habría que leer ahí, a juicio de ustedes? Fíjate, yo coincido con Osvaldo. Hay un tema ahora coyuntural de entender qué pasó, de traspasar toda la información al gobierno entrante. Pero también hay que tomar definiciones, y eso lo va a hacer el próximo gobierno, ya lo dijo el presidente Boric. O sea, aquí, pese a que al parecer aquí había una definición, porque había un decreto firmado, después de este error de tipeo que mencionan como la razón para haberlo retrotraído, a mí me resulta poco sensato y creíble. Pero bueno, le voy a dar el beneficio que había eso. Pero hay una definición a futuro, efectivamente, que hay dos superpotencias, nosotros estamos en la mitad, y tenemos que, yo creo que hay gente que plantea que hay que tomar una determinación. Llevamos, no sé, con China 55 años de relaciones comerciales y diplomáticas. Hay que saber convivir con estas dos relaciones. Este tema lo llevó la presidenta Bachelet por medio de su Ministerio de Relaciones Exteriores cuando hubo el tema del cable a Australia. Porque son temas de diplomacia, no son solamente técnicos, son temas políticos. Y yo creo que este gobierno cometió un error a entregarlo solamente a lo operativo, a lo técnico, y no considerar las implicancias no es un tema de políticas. transporte. Claro, lógica. O de telecomunicaciones, porque era ahí, en la subsecretaría de telecomunicaciones. Una superpotencia como Estados Unidos que está gobernada hace un poquito más de un año por alguien que siempre juega al límite. Si esa es la verdad. Si eso, hoy tenemos un gobierno, no es que esté el Partido Republicano gobernando en Estados Unidos, es que está Donald Trump, Así es. que juega siempre al límite de las cosas. Y eso debe haberlo considerado Chile en estas conversaciones, sobre todo cuando tuvo algún grado de advertencia. Hace años atrás hubo una licitación bien importante en temas de la cédula de identidad. Los pasaportes en el registro civil. Bueno, ¿se acuerdan? Sí, claro. Esa licitación la ganó un consorcio chino-alemán en el gobierno del presidente Piñera. Sí. Hasta el día de hoy no se ha explicado por qué. Se echó para atrás. O sea, estos aconteceres los hemos estado viviendo hace un rato. Por esa razón yo encuentro que es muy razonable que situaciones de esta naturaleza se desarrollen, se debatan en el más alto nivel de los gobiernos. Y desde el punto de vista ese, tirarlo no quiero menospreciar, ¿no? Pero esto no era un tema de una sectorialidad, de una subsecretaría. Sí. Es demasiado grave el problema. Y en segundo lugar, porque es un problema que vamos a seguir teniendo. Si los intereses chinos en Chile están muy desarrollados, lo comentaba hace un rato atrás, la cantidad de lucas que tienen los chinos en Estados Unidos es
Inconmensurable. imposible de relatar. Pero de repente se pueden leer señales también. Es decir, cuando lo que plantea Osvaldo Andrade es que aquí esto debería tener hoy día una traducción en conversaciones de alto nivel entre un gobierno que se va y un gobierno que entra, Sin duda. que están en las antípodas. Porque si usted me dice el gobierno de la concertación con Sebastián Piñera, yo le diría, bueno, pero a lo mejor hay alguna plaza en común en que alguna vez se encontraron en un banco, pero acá son mundos muy distintos. Cuando usted ve el nombramiento del actual embajador, que es un empresario, no de carrera diplomática, en Washington, que es Andrés Erga, lo supimos al día de ayer, o el perfil del nuevo canciller, que tiene mucho más, ¿no es cierto?, experiencia en el mundo de la empresa que en el mundo de las relaciones internacionales. ¿Qué lectura hacen de eso? Porque también, ¿no es cierto?, hay una lectura que hacer allí respecto de las relaciones entre Estados Unidos y Chile. No, el énfasis, yo me quedo con lo que ha dicho el presidente José Antonio Kast, que es el énfasis en los temas económicos. En el fondo, aquí Chile tiene un problema de economía, de crecimiento, de atraer inversión y va a buscar personas justamente que han tenido ese trabajo anteriormente. Ahora, yo siempre he dicho que si hay un ministerio que de alguna forma supera las barreras ideológicas, gobierno tras gobierno, es justamente Cancillería. En el fondo hay tremendos equipos que han estado siempre apoyando y de un cambio político a otro no ha habido tanta alteración. O sea, recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera fue alguien muy parecido a Pérez Maquena, Alfredo Moreno, sí. que le tocó también algo similar por las mismas razones y lo hizo, bueno, alguien lo nombraba para que volviera y además candidato presidencial. O sea, es un perfil que efectivamente, en la medida que entiende que aquí hay políticas de Estado, este es un ministerio que tiene que ser administrado con políticas de Estado, puede tener un buen desarrollo en sus funciones. Yo eso eché de menos en estos casos. Da la impresión de que en este gobierno las políticas internacionales fueron más ideologizadas que pensando en el bienestar de los chilenos. Yo creo que ahí, no sé si Osvaldo coincide en eso, pero creo que ahí hay una diferencia importante con administraciones anteriores. ¿Habíamos tenido conflicto con estos países? Sí, los tuvo el presidente Ricardo Lagos, que le dijo que no a George Bush en su minuto, cuando estábamos discutiendo el Tratado de Libre Comercio. O sea, algo que hasta hoy... Ahora, el lago, no hay otro, siempre se cita el mismo ejemplo porque Lagos, bueno, Lago era Lago, digamos. Pero además hay que decirle, pero por eso te digo Ya, que la diplomacia llevada bien, Ah. independientes de las resoluciones, pueden tener también soluciones políticas, y de eso se trata. Osvaldo Andrade. En política internacional darse gusto es lo peor que uno puede hacer. Sobre todo cuando es el chico de la cuadra. Pues, claro, porque por último, si uno es suficientemente robusto, puede darse gusto. Pero usted dice que Gabriel Boric se ha dado esos gustos. gustos se los puede dar Trump o el, no me acuerdo el nombre del chino, pero el primer ministro chino, para no cometer el Xi error y Jinping. nombrar a Mao Zedong. Xi Jinping. ¿No es cierto? Ese. Pero entonces la política exterior chilena tiene que ser una política muy cuidadosa. Yo creo que el presidente de pronto ha cometido algunos errores Presidente Boric. de entusiasmo y de elocuencia. Tal vez ha implicado mucho una cosa de dignidad que es muy propia de esta generación, digamos, ¿eh? Pero en política internacional hay que ser un poquito más cuidadoso porque así como los capitales no tienen patria, las relaciones internacionales más bien se miden por intereses más que por cuestiones estrictamente ideológicas. El gobierno chino fue el único gobierno que mantuvo relaciones, que no rompió relaciones internacionales Diplomáticas. con la dictadura de Pinochet. Yo recuerdo una vez que vino una delegación china y visitó el Partido Socialista, yo era presidente y era una delegación bien interesante, venía entre otros una miembro del Politburó que además era la presidenta de un sindicato que, como ustedes comprenderán, eran varios millones. Varios Y nos hizo millones. una fuerte crítica de por qué en Chile había enfrentado con tanta facilidad el neoliberalismo. Y yo le dije, no tengo un problema en explicarle eso, pero bueno, explíqueme usted primero por qué usted no rompió relaciones con Pinochet y después conversamos. Entonces, para que veas tú que en esto los intereses están por sobre. Y creo que en ese sentido la política exterior chilena, más hoy día que nunca, que tenemos muchas necesidades, requieren de un esfuerzo de mayor frialdad. Y yo creo que eso ha faltado, es verdad. Pero reitero, el problema que tenemos es de una envergadura de tal naturaleza que no estaba que discutamos en una comisión investigadora de la Cámara si le entregó la información o no. claro, Creo que es muy eso es una chiquitito, tontera, es muy chiquitito, por más decirlo, un show político. por favor. Ya, pero cuando dice, por ejemplo, Osvaldo, que ha habido en este gobierno, se ha dado, el presidente Gabriel Boric se ha dado algunos gustitos con Estados Unidos, en el caso concreto, ¿cierto? También hay unas críticas con respecto al embajador o a Israel. Pero también, en este caso concreto, volvamos al cable, se había
y tal vez, digamos, hay que ir al origen. Dicen que se apuró mucho, fue un fast track, decía Ignacio Walker recién en la aprobación de esta concesión, pero lo que ocurrió después es que el decreto que había entregado la concesión fue anulado, y fue anulado por después de, digamos, de presión o entrega de información o lo que sea de Estados Unidos a nuestro país. O sea, el presidente Gabriel Boric también se dio a la presión de Estados Unidos finalmente. Para bien o para mal, yo no sé si está equivocado o no, pero eso parece ser lo que pasó acá. Entonces... A ver, la ventaja de ser un invitado, entrevistado, es que uno dice las cosas que quiere decir sobre la base de la centralidad que uno ve las cosas. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es demasiado importante para no meterme en la chimuchina, no me pregunten de la chimuchina, ¿te fijas? Porque no, ¿quién le puedo yo decir al respecto? A mí no me interesa la chimuchina de esto, te lo quiero decir con mucha sinceridad. Me preocupa lo demás. Sí, yo entiendo, Osvaldo, pero el punto lo estoy graficando en el sentido de la influencia y de la presión de Estados Unidos. Pero no tengo ninguna duda que eso va a existir. Y para eso está este embajador y me mandaron a un señor para acá que parece que es importante y que va a decir que también no tiene problema de locuacidad, es un Trump chico, digamos, lo que tenemos en Chile. Pero nosotros también tenemos al presidente Frey como embajador plenipotenciario en China y en consecuencia tendrá que hacer su pega también. Yo echo de menos eso. Sí. ¿Que diga algo, Frey? Pero por supuesto, sí, él ha tenido una relación privilegiada con los chinos y con el respaldo de los gobiernos chilenos. Y a lo mejor, así como ¿sigue se hace... siendo? Tenía la duda. Bueno, pero tiene un rol, tiene un rol ahí, no sé. Entonces, te das cuenta que hay personas que debieran intervenir un poquito más en esto, porque Chile necesita inversión. La inversión supone empleo, supone un mejor empleo del que tenemos. Es una regla. Yo a veces lo pongo en duda porque no siempre la inversión trae mejor empleo y mejor remunerado, pero ese es otro tema. Y para eso requiere tener una buena relación con estos dos gigantes. Dos gigantes que además se han hasta, dos gigantes que se muestran los dientes, pero que cuando se juntan se ponen de acuerdo. Claro, total. Entonces uno termina siendo como el pato de la boa. Y además, tan chico no vale la pena. Solo una cosa, que nosotros estamos hablando solo de que aquí hay acuerdos comerciales, no estamos diciendo nada de los temas que están hablando en el planeta, que es finalmente que el capitalismo cambió. El capitalismo hoy día es la era digital. Lo que está en juego acá tiene que ver con datos, con la información de los ciudadanos, o sea, lo geopolítico ya no son solamente los tratados comerciales que teníamos las décadas anteriores. Y de eso estamos hablando cuando Estados Unidos habla, ¿no es cierto?, de que aquí está en juego la soberanía regional o la seguridad de las informaciones que pueden llegar a China a través de estos cables. De eso estamos hablando. Solo una cosa, porque el punto que hace inicialmente Osvaldo Andrade es cómo no se ponen de acuerdo finalmente si esta es una política de Estado. ¿Cómo, pensemos, porque quedan pocos minutos, Rodrigo, cómo ves tú que está cerrando el gobierno de Gabriel Boric en ese sentido? ¿Y cómo empieza el gobierno de José Antonio Kast? Primero porque hay también hoy día un cuestionamiento respecto a las torpezas, y esas torpezas se han repetido en varios casos, siempre un poco con un patrón similar. Y el presidente José Antonio Kast también en las últimas semanas ha sido muy de refriegas, digamos, con el gobierno saliente. Entonces, como que tampoco no veo dónde está el cruce de esa política de Estado. ¿Cómo termina en esta área o en de todo, manera general, global? Yo creo que yo tengo la sensación de que el presidente Boric hubiese esperado un final distinto de su gobierno. Y me imagino que su sector también. No, las cifras económicas, el manejo fiscal que hemos conocido por tercer año, un error en los cálculos. Este incidente, las déficits o el aumento de las listas de esperas que conocimos ayer, también casi 500.000 personas que han aumentado, no son buenas noticias. Yo creo que lo hubiese esperado un final distinto, y eso de alguna otra forma plantea desafíos bien relevantes para el próximo gobierno. En el fondo, el gobierno insiste y caló, y lo conversamos la vez pasada, caló el concepto de gobierno de emergencia, porque finalmente, más allá de las percepciones que nosotros tenemos, la gente entiende que aquí hay un problema económico y de seguridad importante, y de alguna otra forma ese discurso de un gobierno que no se la pudo en los temas sensibles plantea desafíos relevantes para José Antonio Kast. Yo creo que no es el final que esperaba el gobierno, el presidente Boric, para terminar su gobierno. Si uno hiciera el análisis desde las torpezas, para los que tenemos más años podríamos relatar un conjunto de torpezas de todos los gobiernos y créanme que ninguno saldría bien parado, incluso el que viene entrando. El presidente electo fue a Argentina a buscar un ministro de Hacienda y volvió con la cola entre las piernas porque el niño le dijo que no. Con una foto, con una y tenía medio nombrado a un subsecretario y al final se tuvo que... O sea,
Y eso es absolutamente incoherente con la idea de un gobierno de emergencia. En un gobierno de emergencia no hay espacio para los errores ni para las improvisaciones. Y fíjese que todavía no asume y ya tenemos el lío. Esto no es nuevo también, ¿no? Yo recuerdo el momento anterior en que unos duraron menos de 24 horas. Así que por la niebla de las torpezas no creo que salga alguno indemne. Ahora, desde el punto de vista más de fondo, yo creo que este gobierno va a salir mejor parado de lo que la evaluación de la política tiene de él. Por supuesto, yo siempre he dicho lo mismo, si uno lo hace en análisis de lo que era su idea fundacional, claro, fracasó completamente. Si uno tiene la idea de que un gobierno es exitoso cuando le entrega la banda a alguien de su coalición, este gobierno fracasó. Si uno hace, bueno, como fracasó el de Piñera, como fracasó el de Bachelet 2, por favor. Bachelet 1. Claro, Bachelet 1 y Bachelet 2. No, Bachelet 2, sí, también, por favor, claro. Sí, fue una saga ahí. Ahora, si uno hace el análisis de la contingencia, de lo que le tocó vivir, creo que en eso hay que ser un poquito más benévolo. Y creo que ahí podemos encontrar aciertos y desaciertos. Mira, yo no creo que este sea, como se ha dicho, ni el peor gobierno, ni que estamos en el peor de los mundos, y todas estas cosas tan, tal vez por los años, por la prudencia de los años, a uno debe decir, seamos un poquitito más prudentes, porque es re fácil morderse la lengua en política. Son 8:56 de la mañana, muy agradecidas y siempre muy interesante de tener a Osvaldo Andrade y a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDB. Andrade, expresidente del Partido Socialista, exministro, abogado. Que tengan un muy buen día, buena semana, cerrando febrero. Sí. Estamos ahí, a la vueltecita. Nos vemos en marzo. Sí, nos vemos en marzo. Ya empezó el año político, ya empezó el año. Ya empezó. Mira. Nunca se cerró. No, un ratito. Una semana. La primera de febrero, podríamos decir. Oye, vamos cuando ustedes no tuvieron. Exacto, obvio, claro. Un halago. Fue por eso.